Bienvenidos. A continuación, el grupo uno presentará un tema que se denomina como la reforma agraria en el Perú dentro del margen político, social y económico. El Perú mantenía una población campesina hasta el 80%, pero aún así considerados dentro de este periodo como un problema del país, claro. Una de estas causas fueron debido al racismo y al clasismo de los estatus altos y extranjeros. Durante el periodo de 1956 y 1962, la reforma agraria era uno de los temas más mencionados dentro de los candidatos que necesariamente tenían que estar en una posición al respecto, ya que se generaba o se decía que era un protector de campesinos, ¿no? Desarrollando así también lo que es el sector industrial, propiedades justas, produciendo así más estabilidad para el país y sus habitantes. Gracias a este breve contexto surge la siguiente pregunta. ¿Consideras que la reforma agraria fue beneficiosa a partir de los hechos sociales, políticos y económicos? Como respuesta a esto, considero que sí, ya que se definió donde se pudo evidenciar algunos cambios, tanto en la clase alta como en la baja, que generó estabilidad en algunos de estos sectores. A continuación se presentará argumentos sólidos donde se evidenciarán los aspectos políticos, sociales y económicos. Continuando con el desarrollo, abordaremos nuestro primer argumento sobre el impacto de la reforma agraria en Perú, en particular defendiendo la postura de que sí demostró algunos cambios tanto en la clase baja como en la clase alta, lo que resultó en una estabilidad dentro de estos sectores. Antes de la reforma agraria, los campesinos del Perú enfrentaban restricciones serviles en su vida, vivían explotados por terratenientes sin poder tomar decisiones sobre su propia tierra o producción agrícola. Nuestro primer argumento consiste en que la reforma agraria tuvo un impacto significativo en esto. Permitió que adquirieran el control de sus tierras y su producción agrícola, lo que les ha otorgado autonomía. Para respaldar esto, permítame citar a Antonio Zapata, quien en 2009 indica lo siguiente. Pero el campesinado había adquirido ciudadanía, disponía de derechos políticos y avanzaba en su integración hacia la nación. Gracias a ello, Sendero Luminoso no logró incendiar completamente la pradera campesina. Si se hubiera dado el caso contrario, aún estaríamos intentando apagar los Andes. Esta cita destaca cómo los cambios en la ciudadanía y la autonomía de los campesinos tuvieron un impacto positivo en su integración a la nación peruana. Es importante destacar que estos cambios ayudaron a evitar movimientos radicales como Sendero Luminoso lograron tomar el control total sobre la población. De esta manera podemos evidenciar cómo la reforma agraria tuvo un efecto beneficioso en la sociedad de nuestro país. La reforma agraria ha contribuido al desarrollo de la sociedad y ha sido fundamental para mantener la estabilidad del país. En el segundo argumento, consiste en analizar la adquisición de armas en el contexto del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el Perú en el año 1968 y 1980. Durante este periodo, el país experimentó una importante escalada en la compra de armamentos que consumió una parte significativa de los recursos estatales y generó una deuda externa, lo que tuvo un impacto negativo en los objetivos públicos del régimen, como la reforma social y el desarrollo del país. En este contexto de inestabilidad política, el régimen militar buscaba asegurar la supervivencia y mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas, a medida que la economía se deterioraba y surgían grupos políticos disidentes. El gobierno se volvía más dependiente de las instituciones militares para mantener su legitimidad. Las compras de armas en el Perú durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el año 1968 y 1980 se propone que en este caso el impulso para la carrera armamentista no fue externo, sino interno, destinado a asegurar la supervivencia del régimen en un contexto políticamente inestable. De este modo, la inestabilidad política y la lucha por la supervivencia del régimen llevaron a un crecimiento desmedido de las compras de armas, a pesar de su impacto negativo en la economía del país y en los objetivos públicos del gobierno. Este enfoque interno en la carrera armamentista resalta la importancia de mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas como pilar de apoyo para el régimen. El tercer argumento consiste en que la implementación de la reforma agraria en el Perú durante el periodo de 1956 a 1962 desempeñó un impacto significativo en el aspecto económico del país. Según el economista Carlos Parodi, la redistribución de la tierra a través de la reforma agraria permitió a los campesinos un mayor acceso a los recursos productivos, lo que impulsó el desarrollo agrícola
y aumentó la producción de alimentos. Parodi 2001. De este modo, la redistribución de la tierra permitió un mayor acceso a los recursos productivos por parte de los campesinos, lo que a su vez impulsó el desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos. Parodi señala que antes de la reforma agraria, los grandes terratenientes controlaban la mayoría de las tierras cultivables, lo que limitaba la participación de los campesinos en la economía. Sin embargo, con la redistribución de la tierra, los pequeños agricultores pudieron acceder a parcelas más grandes y mejorar su productividad. Por último, la implementación de la reforma agraria en el Perú tuvo un impacto positivo en las áreas políticas, sociales y económicas del país. Al liberar a los agricultores de las limitaciones serviles y otorgarles derechos ciudadanos, contribuyó a la creación de una sociedad más justa y democrática. Eso trajo estabilidad a la sociedad en su conjunto y ayudó a la clase baja. Además, la reforma agraria ha sido esencial para el crecimiento y la estabilidad del país al promover el acceso a la tierra, disminuir la desigualdad, mejorar la sostenibilidad, la educación, la salud, el empoderamiento de la mujer. Para concluir, en el segundo argumento se menciona que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el Perú entre 1968 y 1980, el aumento de la compra de armas impulsado por la inestabilidad política y la necesidad de mantener el régimen generó un impacto en la economía y los objetivos gubernamentales, em, destacando la importancia de la cohesión de las Fuerzas Armadas para su supervivencia de régimen. En síntesis del tercer argumento, la implementación de la reforma agraria en Perú en 1956 y 1962 tuvo un impacto significativo en la economía del país. La distribución de la tierra permitió a los campesinos un mayor acceso a los recursos productivos, lo que impulsó el desarrollo agrícola y aumentó la producción de alimentos. Esta medida también permitió a los pequeños agricultores mejorar su productividad, por ejemplo, al acceder a parcelas más grandes. En última instancia, la reforma agraria desempeñó un papel crucial en la transformación económica de Perú durante este periodo. Hasta acá sería nuestro ensayo, querido profesor. Muchas gracias.